Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Entonces se le acercaron los discípulos de Juan y le preguntaron: nosotros y los fariseos ayunamos en muchas ocasiones. ¿Por qué tus discípulos no ayunan? Jesús les contestó: ¿quieren ustedes que los compañeros del novio estén de duelo mientras el novio está con ellos? Llegará el tiempo en que el novio les será quitado. Entonces ayunarán. Lo proclamado, hermanos y hermanas, es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues ahí lo tenemos, hermanos y hermanas, la palabra que Dios nos dirige. Y continuamos con temas interesantes. Hoy el tema, hermanos y hermanas, pues, ¿viste cuál es el centro? Es el ayuno, que es una de las prácticas religiosas que usualmente, pues, distinguen este periodo de los 40 días del tiempo de Cuaresma y que somos invitados por parte de la Iglesia a practicar. Y hoy Cristo pone las cosas, hermanos y hermanas, en su sitio. Nuestro Señor Jesucristo en muchos momentos como que no lo vieron haciendo ayuno, como que no notaron que estaba ayunando. Y algunas personas, como necesitan ver para creer, juzgaban y llegaban a una conclusión: pues si no lo vemos triste, si no lo vemos con hambre, es porque no ayuna. Y eso Cristo lo corrigió aquí hace poco, el mismo día, hermanos y hermanas, del miércoles de ceniza, dentro de las 3 prácticas religiosas que Jesucristo nos invitó a que supiéramos cómo no se hacen. Y cómo se hacen, pues estaba precisamente la del ayuno. Y mira lo que Cristo dijo en aquel momento sobre el ayuno. Cuando ustedes hagan ayuno, estamos en el capítulo 6 de San Mateo, versículo 16, no pongan cara triste. Ahí está. No pongan cara triste como los que dan espectáculos y aparentan palidez para que todos noten sus ayunos. Esa es la forma incorrecta. Por eso es que tenemos que tener mucho cuidado, porque se está haciendo para Dios, no se está haciendo para los hombres. Y Cristo sigue aclarando, hermanos y hermanas, cuando tú hagas ayuno, la forma correcta: lávate la cara, que no esté sucia ni pálida. Perfúmate el cabello, o sea, no despeinado y alborotado en tu cabello, porque no son los hombres los que notan tu ayuno, sino tu Padre que ve las cosas secretas. Y tu Padre que ve en lo secreto te premiará. Lo que hemos dicho, hermanos y hermanas, y el tema que estamos siguiendo dentro del tiempo de Cuaresma es ese. En la Cuaresma vamos a practicar, hermanos y hermanas, una serie de actos de piedad, actos religiosos, hermanos y hermanas. Pues la religiosidad popular que se da con mucha frecuencia en el tiempo de Cuaresma, lo que yo le ofrezco a Dios. Pero estamos enfocados para poder hacer eso primero en lo que Dios ha hecho por nosotros y hay que corregirlo. De hecho, tal vez en muchos momentos Jesucristo ayunó, tal vez en muchos momentos los discípulos de Cristo ayunaron, pero como estaban alegres, estaban contentos, como estaban dentro de una situación de no demostrarlo espectacularmente o notoriamente en público, nadie lo notaba. De hecho, uno de los grandes ayunos que tenemos nosotros en la Biblia es el de nuestro Señor Jesucristo, que será el tema de inicio del domingo primero de Cuaresma, que está en el Evangelio de San Lucas, capítulo 4, versículo 1 al 13. Y allí vamos a ver que Cristo se somete antes de comenzar su misión, la entrega a Dios, se prepara a Él con ese episodio de 40 días, hermanos y hermanas, sin comer alimentos, sin beber agua, y en el desierto. Y fíjate dónde Cristo va en ese sentido, ¿no? Va al desierto donde no hay gente. Se encuentra a solas con Dios, no está dando espectáculo y no está dando un show. Así que Cristo, hermanos y hermanas, es enfático en términos de cómo hacemos nosotros las cosas religiosas, de la religión, la práctica piadosa, ¿verdad? Ponerla en su justa perspectiva. En otro momento Cristo habló también del ayuno y fue en aquel momento donde los discípulos no pudieron sanar a un niño que estaba poseído por un espíritu impuro a la solicitud del padre del niño y no pudieron. Entonces el padre fue y se quejó donde nuestro Señor Jesucristo y luego aparte
Entonces Cristo le dice a los discípulos que le preguntaron: ¿por qué tú pudiste sacarle el espíritu impuro y nosotros no? Y Cristo aclaró allí en aquel momento: porque en estos casos se necesita oración y se necesita ayuno. Así que tiene su sentido, hermanos y hermanas, el ayunar. Hace poco y todos los años yo me hago una prueba de sangre, todos los años, para saber cómo están los niveles pues, de ciertas cosas en el cuerpo humano, la química de uno, ¿verdad? Los elementos. Y me señala mi doctora que es en ayuna, tienes que estar en ayuno. Y claro, hermanos, ese ayuno que hacemos cuando vamos para las pruebas estas de laboratorio, los estudios de laboratorio, es un ayuno fácil. Porque nos toma ¿cuándo? Pues en la noche de descanso. Terminé el día, hice mi última cena, tal vez me comí una meriendita antes de acostarme y me fui a acostar. Ese ayuno que hacemos nosotros 7, 8 horas cuando estamos descansando y durmiendo, hermanos y hermanas, lo hacemos todos los días. Y luego en la mañana rompemos el ayuno con lo que llamamos ¿qué? Desayunar. Porque muchos de nosotros lo que hacemos con frecuencia, en vez de ayunar, es desayunar. Pero estamos expuestos al ayuno y todos los días que descansamos en la noche y dormimos, hacemos un ayuno para nuestro cuerpo prácticamente de 8 horas. No se entrega a Dios, no se ofrece a Dios, pero estamos en ayuno. Así que a veces pensamos que esto del ayuno, en la cuaresma, ¿qué sentido tiene y por qué lado va? Hermanos y hermanas, hoy vamos a enfatizar nosotros que es Cristo quien nos asegura a nosotros que cuando obedecemos lo que Él nos dice en términos de las prácticas religiosas, así es que llegan a Dios, hermanos y hermanas. Y de a fuerza, mira cómo es. La cuaresma es una llamada, hermanos y hermanas, a dar la vida para poseerla en Dios. Esa es la bendición de la cuaresma. Imagínate que Dios nos llama, imagínate que Dios nos está llamando y que nos pide: entrega tu vida, da tu vida a tu Creador, para que entonces puedas poseer esa vida nuevamente en mis manos, en aquel que te creó. Así que hay un bien, hermanos y hermanas, muy grande en esto de vivir constantemente, pues reconociendo lo que Dios ha hecho por nosotros. En la cuaresma nosotros hemos de reafirmar, hermanos y hermanas, y tú y yo estamos siendo llamados a reafirmar que la experiencia cristiana que tú y yo tenemos, que tú y yo vivimos, que tú y yo testimoniamos, es de misericordia. Una misericordia que viene por parte de Dios, que no tiene límites, ilimitada, hermanos y hermanas. Y esa experiencia de la misericordia de Dios que me provoca, que me causa un gozo, hermanos y hermanas, y una alegría. Así que el tiempo de cuaresma a veces como que lo enfocamos con este cabizbajo, con este dolor, con esta pena, que son los días santos, que son los días de recogimiento, y como que desaparece el gozo y desaparece la alegría. Pues hermanos y hermanas, viernes de ayuno y penitencia, en muchos momentos, hermanos y hermanas, pues tenemos que estar privándonos de muchas cosas que hacíamos normalmente. No escuchamos el aleluya, no escuchamos ciertas otras músicas que escuchábamos en el tiempo ordinario dentro de la liturgia de la iglesia. Y entonces, hermanos y hermanas, la gente dice: se pierde el gozo y la alegría. Todos los domingos, hermanos y hermanas, son pascuales. Todos los domingos lo que hacemos nosotros en la misa es celebrar la pasión, la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Aunque no haya aleluya en el tiempo de cuaresma, aunque no haya esa gloria a Dios en los cielos, siempre todos los domingos son de alegría, porque lo que celebramos es el misterio de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Y entonces, hermanos y hermanas, yo, en el ánimo de la cuaresma, lo que tengo es que contagiar a los demás que están cerca de mí con esa felicidad. ¿Y cuál es la felicidad? Lo que hemos dicho hasta ahora. Yo vivo y experimento la misericordia de Dios, lo que Dios ha hecho por nosotros. La vocación cristiana, hermanos y hermanas, nosotros leemos constantemente aquí la palabra de Dios y la meditamos. Hermanos y hermanas, solo se puede experimentar la verdadera vocación cristiana, el apostolado, el discipulado, con alegría y con felicidad. Debemos estar siempre alegres, ¿no? Y no ponernos tristes porque llegó el tiempo de la cuaresma. Debe la cuaresma, hermanos y hermanas, generar
pues, o tal vez las prácticas que llevamos a cabo religiosas en los tiempos de Cuaresma, en nosotros, pues, mucho dolor. Eso es lo que tenemos que proyectarle a los demás. Unas posiciones y actitudes de tristeza. En eso consiste yo decirle a la persona que estoy en el modo de Cuaresma, que estoy en el modo de penitencia, que estoy en el modo abstinencia. Eso es lo que tengo que reflejar. Mira lo que dice Jesucristo en el versículo 15a de hoy. ¿Quieren ustedes que los compañeros del novio estén de duelo mientras el novio está con ellos? No, hermanos y hermanas. Si estamos en Cristo, debemos estar, ¿qué? Alegres. Eso es lo que está diciendo nuestro Señor Jesucristo. Aunque esté ayunando, aunque esté en abstinencia, aunque me esté moderando, aunque me estoy controlando, aunque me estoy absteniendo de aquello, de lo otro, pues estoy llevando mi vida a una práctica, pues un poquito radical, muy diferente a otros momentos. Pero, ¿qué debo de proyectar yo? ¿A regañadientes? ¿Con una cara de mala gana? No, ese no es el espíritu de la Cuaresma. Lo cierto es, hermanos y hermanas, que hay gente que ayunan en la Cuaresma y hay otros que no. Hay gente que ayuna en Cuaresma, hermanos y hermanas, y hay gente que también ayunan fuera de la Cuaresma también. Eso lo notamos en nuestra iglesia y con nuestro pueblo y nuestros feligreses. Unos, hermanos y hermanas, con mucha frecuencia y otros a veces con poca frecuencia. Y algunos sin ninguna frecuencia. Y notamos nosotros eso, al igual que en el tiempo de Cristo, los discípulos de Juan y los fariseos notaron ciertas cosas en Cristo y en sus discípulos que como que le dejaban ver que esta gente como que no toma en serio lo que están diciendo, esta gente como que no practican lo que están diciendo, no los vemos en la práctica religiosa, no los vemos haciendo los actos de la religión. Uno se tiene que preguntar, hermanos y hermanas, ¿qué peso tiene el ayuno en la vocación cristiana? ¿Qué valor tiene? ¿Qué peso tiene? ¿Es la práctica del ayuno, hermanos y hermanas, un elemento constitutivo sin el cual no me salvo? Si no lo practico, no llegaré a la presencia de Dios. Pues a veces lo llevamos, el ayuno, la práctica religiosa, a un nivel de que si yo no ayuno, pues no soy salvo. Ese es el problema, hermanos y hermanas, y eso es lo que tenemos que solucionar. El ayuno, ciertamente que es una práctica de las religiosas que hacemos con frecuencia durante el tiempo de Cuaresma. Y lo que contiene el ayuno, que es una buena práctica para nosotros, es que, hermanos y hermanas, tiene para nosotros el espíritu de penitencia. Y a la misma vez, la austeridad exterior. Es bueno hacerlo, hermanos y hermanas, cuando lo vemos desde ese punto de vista. Tiene encerrado el ayuno en sí para nosotros el control de nuestros apetitos y deseos que en muchos momentos están descontrolados por el tanto tiempo que pasamos en las cosas del mundo y no los separamos para Dios. Es una disciplina. El ayuno lo tenemos que ver como una disciplina que debemos de practicar. Hay quienes se asombran, hermanos y hermanas, de que otros no ayunan. Esa es la pregunta, el revolú y el meollo de la palabra de Dios hoy. Versículo 14. Entonces se le acercaron los discípulos de Juan y le preguntaron: nosotros y los fariseos ayunamos en muchas ocasiones, ¿por qué tus discípulos no ayunan? La respuesta de nuestro Señor Jesucristo, hermanos y hermanas, es que hay un tiempo propicio para ayunar. Eso está claro aquí en el versículo 15, en su segunda parte. Llegará el tiempo en que el novio les será quitado, entonces ayunarán. Claro, ahí hay un problemita, pues un poquito más profundo de lo que estamos discutiendo hoy. Porque el judío ayunaba como una forma penitencial y de oración para pedirle a Dios que enviara al Mesías, que enviara al Redentor, a su gran libertador de la situación problemática en la que vivían. Pero Cristo era el Mesías, porque sus discípulos tienen que estar ayunando. Si ellos, los discípulos, habían reconocido ya a Jesucristo como el Mesías, el enviado de Dios, ¿para qué estar ayunando por eso? Entonces llegará un tiempo en que tendremos que ayunar, pero es porque nos han quitado al Salvador y lo esperamos por segunda vez. Ya ahí entramos nosotros. Nos cae mucho de esto a nosotros. Yo no estoy ayunando para que venga el primer Mesías a salvarnos.
Estamos ayunando para estar en penitencia, preparados para la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, porque ese es el tiempo y el momento que estamos viviendo. Aclarado ese asunto, hermanos y hermanas, que pertenece a otro ritmo del Evangelio, hoy tenemos que preguntarnos, hay personas que creen que el ayuno ha desaparecido en nuestra iglesia, aunque se exhorta a hacerlo, que son muy pocos los que lo practican. Pero ¿sabes qué? No es así. Sino que aquel o la persona que no practica el ayuno, para él ha desaparecido. Y cree que para todo el mundo ha desaparecido. Y se les olvida que cuando yo ayuno no tengo que estar tocando la trompeta para que lo sepan o para que me vean. Los propios musulmanes, hermanos y hermanas, en nuestro tiempo tienen su ayuno en ese día o en ese mes que ellos llaman el Ramadán. Y ahí, pues, los musulmanes también ayunan. Muchas religiones ayunan y ayunan desde el amanecer hasta el anochecer, ofreciéndoselo a Dios. Y no solamente en el aspecto religioso, hermanos y hermanas, sino que también los deportistas ayunan y tienen que privarse de ciertos alimentos y de ciertas bebidas en disciplina. ¿Para qué? Pues, hermanos y hermanas, para desempeñar con éxito y con buenos resultados pues lo que hacen en el deporte o en su ejercicio. Ayunar, hermanos y hermanas, está envuelto también en las dietas de muchas personas. Hay gente que tienen que hacer unas dietas estrictas por ciertos problemas de salud, por sobrepeso, y tienen que ayunar. Y cuando estoy mencionando esto, es cuestión de decir, ¿por qué yo no aprovecho esos momentos en que estoy haciendo un ayuno que no me lo pide la iglesia, sino que me lo pide el doctor, que me lo pide el deporte, para ofrecérselo a Dios? Para que también caiga dentro de la disciplina religiosa. Es una buena oportunidad que tiene mucho valor para hacerlo. Y no solamente ayunamos en esos aspectos, hermanos y hermanas, también ayunamos pues por orden médica, para hacernos esos estudios que tanto necesitamos para saber en qué estado de situación está nuestra salud. Y en todos esos aspectos, hermanos y hermanas, lo que se está viendo es que el ayuno, de cierta forma y manera, pues lo que hace es establecer esa disciplina de que tengo dominio sobre mi propia persona. Estoy ejerciendo autocontrol. Se va a destacar de mí, hermanos y hermanas, algo muy importante, que se da en términos de la propia palabra de Dios y del tiempo que estamos viviendo, ¿no? Se nota que hay penitencia, un espíritu penitencial en mí. Hay una preocupación por mi conversión. Eso es tema bíblico y eso está ahí. Porque apunta, hermanos y hermanas, a que el ayuno nos lleva a alcanzar una libertad en nuestra mente que muchas veces está atada y controlada por muchas cosas del mundo. Ese ejercicio del control de mi propia persona. Tener a través del ayuno como práctica una visión crítica de la realidad que estoy viviendo, en los excesos, en lo que es nocivo y tóxico, que es veneno, si lo tomo con, pues, hermanos, una exageración, si lo saco de proporción, ciertos alimentos, ciertas bebidas, ciertos hábitos destructivos, hermanos y hermanas, muchas cosas de estas son las que tenemos que echar a un lado. Y Cuaresma es el momento no para hacerlo por 40 días, para iniciar totalmente mi despegue, mi soltarme de esa atadura que me tiene enfermo físicamente, mentalmente, saludablemente, me tiene mal. Y nosotros tenemos que tener mucho cuidado con eso, porque la sociedad, nosotros, nos lleva a cualquier viento, hermanos y hermanas, cualquier moda, cualquier tendencia, cualquier novedad, como que uno se va con ella porque esto es lo nuevo, esto es lo novedoso y la gente está en eso, yo tengo que hacerlo. Y a veces son hábitos destructivos, dañan la mente y perdemos la libertad prácticamente de nuestra mente. Y otro de los beneficios que tiene ese ayuno es claridad de mente. Tengamos claridad de mente. Aprovechemos la Cuaresma para resucitar en nosotros lo que ha muerto. Y muchas veces lo que ha muerto en nosotros, hermanos y hermanas, es tener claridad de mente, claridad de pensamiento. Hay quienes utilizan el ayuno también, hermanos y hermanas, en algunos momentos, pues, para protestar. Y hay quien protesta con el ayuno. ¿Te acuerdas tú? ¿O has visto o has escuchado de las huelgas de hambre?
pues a lo mejor es bueno que hagamos nuestro ayuno también con una intención de una huelga de hambre. Adiós, estás ayunando y en huelga de hambre. ¿Por qué? Por tanta cosa y alimento que hay que hace daño al cuerpo, por tantos vicios y hábitos destructivos, pues por eso estoy haciendo una huelga de hambre. Es bueno mandar un mensaje también, hermanos y hermanas. El ayuno es una forma de experimentar la muerte, de morir a nosotros mismos de esas ataduras. Por eso hemos dicho en la idea fuerza que la cuaresma es, hermanos y hermanas, una llamada por parte de Dios a que yo renuncie a esa vida controlada por ciertos hábitos, exageraciones, desproporciones, y entonces, hermanos y hermanas, empezar a poseer la vida de Dios, que es más limpia, es más saludable, que espiritualmente es más de acorde con la voluntad de Dios. En fin, hermanos y hermanas, con el ayuno que nos proporciona a nosotros como ejercicio cuaresmal la iglesia, hermanos y hermanas, con ello lo que está buscando la iglesia y también Jesucristo nuestro Señor es que mi necesidad de comer, que es básica, y de beber, de las cuales yo me abstengo en algunos momentos, pues me animen, hermanos y hermanas, nos animen en nuestras vidas a experimentar y participar en la pasión de Cristo, en la muerte de Cristo y en la resurrección de Cristo. Es prácticamente la intención de recordar lo que Dios ha hecho por nosotros en Jesús, que no es otra cosa más que dar la vida para poder poseerla en Dios. Eso es lo importante. Concluimos hoy, hermanos y hermanas, esta plática sobre el ayuno y cómo lo debemos de ejercer correctamente delante de Dios con la primera lectura, porque hemos dicho que en Cuaresma, hermanos y hermanas, todas estas primeras lecturas no se pueden pasar por alto. Tienen también un alto contenido suplementario para lo que estamos discutiendo. Mira, esa primera lectura de hoy de Isaías capítulo 58 versículos 1 al 9, vamos a terminar con ella como si fuera una dinámica, como si fuera un ejercicio. Yo te invito a que en este ejercicio cuaresmal que estamos haciendo en el Evangelio que Dios nos dirige, lo veas como eso, una dinámica, yo frente de Dios. La cuaresma nos saca para que estemos frente a nuestro Dios. Un diálogo que en oración tengo yo con Dios. Entonces, quiero que te imagines, según vamos a leer este texto rápidamente, que estamos en presencia de Dios, iniciando la cuaresma, este domingo primero de cuaresma, y que Dios va a hablar con nosotros y que yo voy a hablar con Él. Y escucha desde ese punto de vista la palabra de la primera lectura de hoy. Este es Dios hablándonos a ti y a mí al inicio de la cuaresma. Según dicen, me andan buscando día a día y se esfuerzan por conocer mis caminos, como una nación que practica la justicia y no descuida las órdenes de su Dios. Fíjate, así nos recibe Dios. O sea, está siendo bueno nuestro Dios con nosotros, ¿no? Que estábamos buscando día a día. Él lo nota, hermanos y hermanas. Nos estamos esforzando por conocer los caminos de la salvación. Y somos unas personas que queremos practicar la justicia y el derecho. Y que no descuidamos tus exigencias evangélicas. Bueno, será eso, ¿verdad? Pero estamos hablando con Dios. Y escucha, también Dios sabe otras cosas. Vienen a preguntarme cuáles son sus obligaciones y desean la amistad de Dios. Qué bonito, ¿verdad? ¿Cuáles son mis obligaciones, Señor, en la cuaresma y en mi vocación cristiana? A ver si me das luz y yo puedo entender, porque sabes, eres mi Dios, eres mi amigo, estamos en amistad. Entonces, ahí mismo, hermanos y hermanas, la palabra de Dios dice en el versículo 3, que también venimos delante de Dios y nos quejamos. ¿De qué nos quejamos delante de Dios? De que hacemos muchas prácticas religiosas y como que no surten efecto. De que entramos en ayuno, en oración, en dar limosna, de que hacemos el Vía Crucis, de que rezamos el rosario. Oye, Señor, y no pasa nada. Escucha esto. Se quejan, dice Dios, porque ayunamos y tú no lo ves. Nos humillamos y tú no lo tomas en cuenta. A veces tenemos esas quejas contra Dios, tanto que yo hago por ti. ¿Ah? ¿Sabes de lo que estamos hablando aquí en Cuaresma? De que no es tanto lo que yo hago por ti, sino de lo que Dios ha hecho por nosotros. Entonces, hermanos y hermanas, Dios entonces pone el cascabel al gato.
esto pasa en Cuaresma si lo vivimos. Porque en los días de ayuno, dice Dios, ustedes se dedican a sus negocios y obligan a trabajar a sus obreros. Ustedes ayunan entre peleas y contiendas y se golpean con la maldad. No es con esta clase de ayunos que lograrán que se escuchen sus voces acá arriba. Mal hecho. Una cosa buena, mal hecha, es lo que está diciendo Dios. Por eso Dios nos corrige hoy y Cristo nos corrigió el miércoles. ¿Con qué? Con nuestras prácticas religiosas, que son cosas buenas, pero a veces las hacemos mal. Aquí está hablando más que del ayuno. Piensa en la oración, hermanos y hermanas. Piensa en la limosna, el ayudar al prójimo. Piensa en todas las prácticas religiosas. Aún rezando el rosario, muchos de nosotros, hermanos y hermanas, rezamos el rosario y estamos en pelea. Vamos al Vía Cruz y estamos en contiendas. Estamos golpeando con la maldad muchas veces a pesar de leer la palabra de Dios. Y esa no es la clase de práctica religiosa, lo que está diciendo Jesucristo, que logrará que ustedes sean escuchados por las voces de acá arriba. O sea que hay que corregirlo. Cuaresma es el tiempo para poner la casa en orden, para purificarla de los elementos nocivos que están rodeando la práctica religiosa. Y Cristo lo que señala en muchos momentos es que se ha vuelto un espectáculo, un show para impresionar a los demás, para callar las lenguas de los demás y que no digan que yo no practico la fe. Ese no es el motivo, hermanos y hermanas. Porque si voy a estar, hermanos y hermanas, pretendiendo que soy una persona piadosa y tengo un revolú en mi casa, eso es incoherente para Dios. Más todavía en el versículo 5, hermanos y hermanas, sigue Dios hablándonos para iniciar una buena Cuaresma. ¿Cómo debe ser el ayuno que me gusta? ¿Cómo debe ser la práctica religiosa que me gusta? O el día en que el hombre se humilla. Este tiempo cuaresmal que es donde nos humillamos, hacemos espacio, separamos las cosas para Dios. ¿Acaso se trata nada más que de doblar la cabeza como un junco? ¿O de acostarse sobre sacos y ceniza? ¿A eso llamas tú ayuno y día agradable a Dios? Eso es la práctica religiosa, algo externo, gestos, actitudes, posturas piadosas. Estoy en las cosas de Dios. No, hermanos y hermanas, no puede ser una apariencia, algo exterior, algo superficial. Se está quedando en eso, es lo que está diciendo el Señor. ¿No saben cuál es el ayuno? Dice en el versículo 6. O entendamos la práctica religiosa que me agrada. Romper las cadenas injustas, o sea, practicar la justicia, desatar las amarras del yugo y dejar libres a los oprimidos y romper toda clase de yugo. O sea, romper con la esclavitud, romper con la opresión hacia los demás, con el carácter, con las malas palabras, con la humillación del esposo o de la esposa, con los castigos hacia los hijos, con la lengua que devora la buena fama del prójimo, con las acusaciones, con los falsos rumores, con los chismes, con la difamación. Eso es lo que tenemos que ayunar. Eso es lo que hay que sacar para un lado. Esa es la verdadera práctica religiosa que quiere Dios. Mas todavía sigue diciendo, es compartir tu pan con el hambriento, con los pobres, sin techo, con los que están sin vivienda. Ellos para que puedan entrar en tu casa, para que encuentren alivio a su penuria en un cristiano que tiene comida para ti, que tiene ropa para ti, que tiene un espacio para ti en tu vida. Vestirás al que veas desnudo y no volverás la espada a tu hermano. O sea, la revancha y la venganza que a veces llevamos todos, que no ayunamos de ella, que no practicamos la abstinencia, que no la controlamos en nuestras vidas. Todo eso es lo más serio. ¿Cómo tú vas a sacar un tiempo de ayuno, hermanos y hermanas, para no comer dulce, para no comer chocolate nada más? Para dejar de tomar café por 40 días y estar después loco y ansioso porque se acaben estos 40 días porque me quiero tomar el café. ¿Para qué hiciste un ayuno de café? Si eso, hermanos y hermanas, ¿qué tiene que ver con la salvación? Tal vez tiene que ver con el control de mi persona. Claro. Tal vez tiene que ver con, pues, hermanos, una adicción que tengo. Pero es más profundo. Tenemos que, ¿sabes de qué nos vale un ayuno de dejar de comer arroz por 40 días?
o dejar de comer dulce por 40 días? Si sigo con coraje, si no soy capaz de perdonar, si no soy capaz de olvidar lo que el prójimo me ha hecho. Sigue Dios hablándonos. Entonces, escucha bien, si ponemos todo eso en la práctica religiosa, entonces tu luz surgirá como la aurora y tus heridas sanarán rápidamente. Por eso es que a veces la sanación no llega. Por eso es que no nos sanamos en muchos momentos, ni interior ni espiritualmente, porque lo bien que tenemos que hacer, lo hacemos mal. Por lo tanto, tu recto obrar marchará delante de ti. Eso irá frente a mí cuando hago las cosas como Dios manda, con la intención que Dios quiere. Y la gloria de Yahvé te seguirá por detrás, acompañado, protegido, nuestras espaldas con el favor de Dios. Entonces, si llamas a Yahvé, responderá. Cuando lo llames, dirá, aquí estoy. Amén. ¿Y sabes por qué Dios dice todo eso? Porque yo te lo dije ayer, Cuaresma es tiempo de reflexionar acerca de lo que Dios ha hecho por mí, de lo que Dios hace por mí y de lo que Dios hará por mí, antes de estar pensando en lo que yo puedo hacer por ti. Primero va eso, y en segundo lugar, lo que yo puedo hacer por ti. Si lo hago en práctica religiosa y en obras que son buenas para el prójimo, que vayan del modo que Dios manda, con el espíritu que Dios nos la manda hacer, no para impresionar a los hombres, sino para que Dios sepa, Él solo, que yo estoy, Señor, en tus caminos. Amén y amén. Siguen las enseñanzas profundas, hermanos y hermanas, en este tiempo de bendición cuaresmal. Hoy la iglesia vuelve a invitarnos a orar en el Salmo 50, hermanos y hermanas, y esta vez desde la perspectiva de que un corazón contrito y humillado, tú no lo desprecias. Debemos alcanzar en la cuaresma ese corazón contrito y humillado del cual nos habla el Salmo de la Misericordia, el Salmo 50. Oremos. Amén. Hermanos y hermanas, el Señor esté con vosotros. Bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. De regreso mañana nosotros con un nuevo evangelio y una nueva meditación de la palabra de Dios. Todo cuanto hagas hoy junto a los tuyos, para la gloria de nuestro único Dios. Oye, y te va a ir bien bonito. Amén. Créelo en la fe. Pero sobre todo vas a ser bendecido. Nos vemos mañana.